Convocar la rueda de prensa de hoy es que queremos hacer una reflexión y también una crítica por la situación, el trato que la Junta de Andalucía tiene con nuestra ciudad en materia de empleo. Hoy queremos denunciar, y además de manera contundente, queremos denunciar el desprecio de la Junta de Andalucía a nuestra ciudad. Y lo decimos tajantemente, y lo decimos siendo conscientes de lo que esto significa, ¿no? Queremos analizar cómo la Consejería de Empleo en los últimos años ha despreciado a nuestra ciudad en cuanto o en la materia de la concesión de escuelas taller o talleres de empleo. Voy a hacer historia de estos proyectos en nuestra ciudad. Sabéis que en el acuerdo de gobierno, fruto del cual gobernaron independientes portuenses y el Partido Socialista en el puerto, en ese pacto se contaba, o los dos se ponían de acuerdo, para que el puerto tuviese 4 escuelas taller o talleres de empleo al año. Cuestión esta que era imposible el que pudiera ser una realidad, porque en esos 4 años el área de fomento solo pedía 2, con lo cual era imposible que se cumpliese el que el puerto tuviese 4 escuelas taller o talleres de empleo al año, porque ni siquiera las pedían, solo pedían 2. Pero es que de esas 2 que solicitaban solamente se les concedía una. Eso ha venido siendo una realidad en nuestra ciudad, el que solamente tengamos una en los últimos años. Haciendo reflexión en este caso en cuanto a los años, decir que en la convocatoria del 2005 se solicitó el taller de empleo Plaza Real y el taller de empleo Paseo de la Victoria y solo se concedió el de la Plaza Real, el de la Plaza de Toros. En la convocatoria del 2006 se solicitó el taller de empleo de accesibilidad y la escuela taller del Monasterio de la Victoria y solo concedieron el taller de empleo de accesibilidad. En la convocatoria del 2007, que fue la primera en la que el Partido Andalucista ya llevaba el área de fomento, y una de las primeras decisiones que adoptamos es el solicitar el mayor número de escuelas taller y talleres de empleo para nuestra ciudad para intentar subir el listón, que estaba en 1, y solicitamos 3, el taller de empleo de Redes, la escuela taller Monasterio de la Victoria y escuela taller Pozos Concejiles, y solamente nos concedieron 1, taller de empleo Redes. En la convocatoria del 2008 se solicitó la escuela taller Monasterio de la Victoria y algunos otros más que también se solicitaron y no nos concedieron ninguna. En la convocatoria del 2009 llegamos a solicitar 5, el taller de empleo Energías Renovables, taller de empleo Servicio de Proximidad, taller de empleo Parques Periurbanos, escuela taller Pozos Concejiles y taller de empleo Ciudad Abierta. Y nos concedieron 2, el energías renovables y servicios de proximidad. En la convocatoria del 2010 se solicitaron 3, Puerto Historia, STAS y Parques Periurbanos, y nos concedieron el taller de empleo STAS. Y en la convocatoria del 2011 se solicitan 3, otra vez, el taller de empleo Puerto Historia, escuela taller Ciberpuerto y otro proyecto más que se denomina ERFA, que era para huertos ecológicos. Lo que nosotros denunciamos es que no es normal que una ciudad como el Puerto, que ronda los 90.000 habitantes, que tiene desgraciadamente en la actualidad en torno a 12.000 desempleados, reciba ese trato por parte de la Junta de Andalucía. Y que luego, cuando vemos los decretos de concesión de escuelas taller o de talleres de empleo, municipios mucho más pequeños, con muchos menos desempleados, lleguen a tener 2 y 3 escuelas taller o talleres de empleo en su municipio. Con la única diferencia que es que el gobierno de esa ciudad es del Partido Socialista. Eso es lo que no vamos a consentir y lo que hoy queremos denunciar. Y otra cuestión que queremos denunciar es que de los 3 que habíamos solicitado para este año 2012, en la convocatoria del 2011, había uno
que nos estaban concediendo o que los técnicos de la Junta de Andalucía, incluso hay un correo electrónico en el que nos indican que tiene el visto bueno, que es la Escuela Taller Ciberpuerto. Una escuela taller en la que queremos formar a desempleados en las nuevas herramientas de la comunicación en cuanto a las nuevas tecnologías, que evidentemente es un nuevo yacimiento de empleo. Una escuela taller que, como digo, tiene el visto bueno inicial de la Consejería de Empleo, de la Delegación Provincial de Cádiz, y que al final se cae. Y yo quiero ser mal pensado, y lo vamos a ver en unos días. Quiero ser mal pensado porque ha cuadrado justo en la fecha en la que se ha constituido la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Una mancomunidad en la que de la noche a la mañana se convocan plenos acordados con Izquierda Unida para cambiar y controlar el gobierno de esa mancomunidad, Izquierda Unida y el PSOE. Y lo que me temo y lo que queremos denunciar es que pueda haber en juego el que haya concesiones de escuelas taller y talleres de empleo a ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida en detrimento del puerto de Santa María. Y lo vamos a ver porque se van a hacer público en estos días los ayuntamientos que están recibiendo o que van a recibir estas escuelas taller o estos talleres de empleo. Y por ahí no vamos a pasar y vamos a denunciarlo y vamos a ser contundentes. El juego partidista y sucio y el mal uso que se hace de las instituciones en algo tan importante y tan necesario en la actualidad como son las políticas de empleo, y ya no voy a hablar aquí ni de cocaína, ni de choferes, ni de otras cuestiones. Hablo de algo mucho más tangible como es la concesión de escuelas taller o de talleres de empleo. Estamos hablando de que un municipio como El Puerto, de 90.000 habitantes y con 12.000 desempleados, que solicita talleres de empleo y escuelas taller en materias que entendemos que son importantes y que generan empleo. Hablamos pues, de la atención sociosanitaria, hablamos de la ley de dependencia, hablamos de cuestiones medioambientales, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de los recursos, en este caso, de la aplicación de las nuevas tecnologías al medio ambiente y que no nos los concedan. Y luego vemos como municipios mucho más pequeños y con menos desempleados tienen más que El Puerto solo porque tienen un alcalde socialista o porque tienen un alcalde de Izquierda Unida. Por ahí no vamos a pasar y vamos a denunciarlo, en este caso con hechos, y espero hacerlo en breve, cuando tengamos la documentación de toda la provincia, cómo se han consignado y cómo se han repartido los talleres de empleo, las escuelas taller. Es el hecho de que, a pesar de ese maltrato que supone para el puerto la no concesión o la concesión otros años muy limitada de escuelas taller o talleres de empleo, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de presentar proyectos, porque creemos que el puerto los necesita, sobre todo porque creemos que esta es una labor importante y que tiene un resultado bastante positivo, porque tal como hemos podido ver en los últimos años, prácticamente el 60-80%, según los talleres, de las personas que realizaban estas actividades se terminaban colocando, aprovechando esa formación en empresas de la localidad. Hay que tener en cuenta que los talleres de empleo llevan una parte de formación y otra parte de práctica, con lo cual ya estos trabajadores muchas veces son conocidos por las propias empresas que cuando terminan este periodo de formación, al conocerlo, no tienen problemas para colocarlo. Por lo tanto, repito, nosotros vamos a seguir presentando y vamos a incluso aumentar este año las peticiones que se hicieron el año pasado. En principio, repito, porque todavía estamos en fase de elaboración, el plazo termina el 31 de enero y estamos a 11, por lo tanto todavía tenemos plazo suficiente. El área de fomento se ha puesto en contacto con las diferentes áreas municipales y se le han pedido propuestas, independientemente de aquellas que salen del propio área de fomento. En principio, repito, como base, que seguramente terminaremos ampliando, tenemos ya 4 posibles proyectos para solicitar en la convocatoria del 2012. Estos serían el taller de empleo Puerto Historia. El taller de empleo Puerto Historia está relacionado con el turismo cultural. Es
un elemento, una actividad económica que está teniendo cada vez más importancia, que está teniendo apoyos institucionales y que consideramos que aquí en el puerto, una ciudad que se dice de historia y que creo que la tiene, es interesante establecer este taller porque de ahí pueden salir futuros empleados para empresas de carácter cultural, de turismo cultural. Un segundo proyecto sería el taller de empleo o casa de oficios, estamos ahí pensándolo todavía, ERFA, ERFA, que son talleres de huertos ecológicos. También un elemento interesante. Primero, porque hace falta gente en este sector. Y segundo, porque estos huertos, una vez realizados a través de la escuela taller, pueden dársele otras utilidades dentro del funcionamiento del ayuntamiento, como pueden ser huertos para prácticas escolares o huertos para personas de la tercera edad. El tercer proyecto sería una casa de oficios sobre digitalización y puesta en valor del patrimonio. Aquí lo que queremos es formar, en este caso, desempleados, en nuevas tecnologías relacionadas con la reproducción y digitalización de los documentos. Nos estamos refiriendo sobre todo a documentos históricos que tiene el puerto, tanto en el archivo municipal como en el archivo provincial de Cádiz o en otros archivos de la geografía nacional, y que de alguna forma, la única forma de acercarlos directamente a los portuenses es digitalizándolos. Entonces, la idea era esa, ponerlos en relación con actividades de digitalización y de nuevas tecnologías y aprovechar esa escuela para digitalizar parte de esa documentación y que pueda ser utilizada por los portuenses sin necesidad de desplazarse a Cádiz o a Madrid o a Simancas, que es donde están estos documentos. Y el cuarto proyecto es un proyecto relacionado con movilidad sostenible. Esto está en relación con el área de mantenimiento urbano y lo que pretendemos con esta es identificar y señalizar determinadas rutas de la localidad. El objetivo, otra vez, es doble. Por una parte, la formación en actividades de cerrajería y de pintura, para realizar toda la señalítica, y aprovechar esa formación para que el puerto aumente su señalítica referida a diferentes rutas, determinadas rutas, o el tema de minusválidos, etcétera. O sea, sería siempre lo que presentamos tiene un doble objetivo: formación, y que esa formación lleve a la reinserción laboral y que siempre quede un beneficio futuro para el puerto de Santa María a través de otras actividades.